Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la enseñanza, estudio bíblico de los Evangelios, Nuevo Testamento. Hoy seguimos y continuamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Mi Dios, gracias, Padre, por permitirnos una vez más reunirnos para estar siendo edificados en tu palabra, en tu voluntad, mi Dios. Ministranos, bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 19, tiene 48 versículos, capítulo 19. ¿Cuáles son los temas que menciona o que considera el capítulo 19 de Lucas? Jesús y Zaqueo, esos son los temas, cuando tiene un encuentro el Señor Jesucristo con Zaqueo. La parábola de las 10 minas, la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús llora por Jerusalén y la purificación del templo. Los personajes que aparecen en este capítulo son Jesús, Zaqueo, la multitud. Es mencionado Abraham por Jesús, un hombre también, sus siervos, dos de los discípulos de Jesús que envió, los fariseos que siempre aparecen, escribas, sacerdotes y también personas con poder. Nunca olvidemos, y esto es lo que siempre nosotros debemos estar conscientes, nunca olvidemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de oportunidades. Y jamás, escuche bien iglesia, jamás debemos de considerar que todo lo que Él hizo, o siempre debemos considerar que todo lo que Él hizo es definitivamente, una y otra vez, dar la oportunidad de recapacitar y en consecuencia tener esa oportunidad nosotros de cambiar de condición. Principalmente, indefectiblemente en la cuestión espiritual. A continuación, pues, observaremos esas acciones que tuvo el Señor Jesucristo, las cuales precisamente denotan esa urgencia de ser transformados o de dejar que seamos transformados, lo cual operó inmediatamente en algunos de ellos, pero en otros no. Vamos a iniciar, pues, precisamente con el primer ejemplo, en donde vemos que lleva el título, el párrafo o la enseñanza o el pasaje, Jesús y Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, esto es jefe de, vamos a decir, tenía una autoridad dentro de lo que es en aquellos tiempos el sistema de cobro de impuestos, era jefe de ellos. Y rico, ¿no? Había hecho mucho dinero, obviamente él reconoció que no fue de manera honesta. Procuraba pues ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud y además era pequeño de estatura. Y corriendo adelantándose, se subió a un árbol sicómoro, un tipo de, vamos a decir, de moras, de tipo de moras, para verle. O sea, era un árbol fuerte para subir. Porque iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, pues le vio ahí trepado en el árbol, ¿no? Y le dijo, Zaqueo. Bueno, fíjese, el Señor Jesucristo en ese discernimiento vio la intención de Zaqueo y le contestó esto y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya y pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Ahora, ¿por qué murmuraban? Pues era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos no eran populares, eran rechazados. Bueno,
Entonces, al ver esto, la gente murmuraba, o todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, entró a su casa con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, ya estando en su casa, ante pues ahí la familia, los que estaban ahí presentes, puesto de pie, dijo al Señor, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, como dice la ley. Jesús le dijo, para dar testimonio a los que estaban ahí, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, o sea, se refiere a él mismo, a Jesucristo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este pequeño hombre, cobrador de impuestos, se dio cuenta de su deshonestidad, de su abuso, y algo tocó su corazón de tal forma que invitó a su casa al hombre más importante en toda la historia, aquel que le podía cambiar y transformar su corazón. Y ahí fue confirmado precisamente. Le comento, los cobradores de impuestos eran las personas más detestables o rechazadas, pues en donde sea, ¿no? En este caso en Israel. A los judíos por nacimiento que optaban trabajar, escuchen, a los judíos por nacimiento, que aquellos que eran judíos de descendencia, pues, que optaban trabajar para los romanos, se les consideraba traidores, en ese sentido. No, ya te vas a trabajar allá al gobierno corrupto. Además, era sabido por todos que los cobradores de impuestos se enriquecieran o se enriquecían a expensas de sus compatriotas. Eran deshonestos. No sorprende, pues, por lo tanto, que las multitudes, como nos narra el mismo Evangelio, se sintieron molestas cuando Jesús visitó a Zaqueo. Pues no comprendían, ¿no?, de qué se trataba. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este cuate estaba extraviado, Zaqueo estaba extraviado. Pero gloria a Dios, ¿cuántos se pusieron contentos? Porque bendijo con la mitad de sus bienes. Entonces, iglesia, a pesar de que Zaqueo era deshonesto y traidor, Jesús lo amaba como ama a todas las personas. Y en respuesta se marcó la diferencia. Este pequeño recaudador de impuestos se arrepintió primero de sus deshonestidades y enfrente de todos ahí, delante también del Señor Jesucristo, que es lo principal, pues prácticamente se puso a cuentas con Dios. En toda sociedad, pues, ciertos grupos de personas se consideran intocables, se consideran poderosos, ¿sí? Y son prepotentes, ya sea por su condición política o, sí, por condición política o conducta, más bien por su posición económica también, pues generalmente tienen una forma de vivir inmoralmente. Bueno, eso es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Ahora, algo bien importante es que no debemos ceder a la presión social y evadir a este tipo de personas. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo. O sea, el Evangelio es para todos. Y si Dios nos pone enfrente de alguna persona, es como yo en una ocasión, por cuestiones de, vamos a decir, de las diosidades, por llamarlo así, estaba cerca de una persona que era candidato a presidencia de la República, que fue el primero que perdió del partido que por mucho tiempo fue oficial. Y yo, cuando pasó junto a mí, yo le entregué una carta, ¿no? Y una carta era, pues, precisamente el Evangelio, ¿no? En una carta, en unas palabras, le compartí el Evangelio. Yo no sé si convirtió o no se convirtió, el detalle que yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Porque el Señor Jesucristo vino por todos. Entonces, nosotros como iglesia, pues tenemos que compartir el Evangelio con todos. Ellos necesitan oír las buenas nuevas, aunque al principio no las acepten, pero acuérdense lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo comprendió también. Yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que va a dar crecimiento, y si la gente y las personas aceptan y se convierten y empiezan a escuchar la palabra de Dios y empiezan a mover su corazón, pues gloria a Dios, pero
pues no es responsable de nosotros si la persona, a final de cuentas, no cede, ¿no? Y precisamente Zaqueo era uno de ellos. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, llegó a la conclusión de que su vida requería precisamente, pues, un cambio, ¿no? Y al dar a los pobres y restituir con intereses generosos a los que defraudó, pues, Zaqueo demostró mediante acciones externas y comprobables el cambio interno que experimentó. Debemos creer pues en Cristo y en su obra redentora, pero no es suficiente solo decir, o sea, las personas que decimos que creemos, está bien, hay que manifestarlo, pero no debe de quedar ahí solamente en decir que creo. La realidad es que debo demostrar en un cambio de vida, rindiendo nuestra voluntad a Dios y que Dios sea ahora quien dirija nuestro ser. Así es de que, traduciendo en pocas palabras, la fe se debe de demostrar con acciones, y Zaqueo lo demostró. Versículos del 11 al 27, parábola de las 10 minas, una enseñanza parecida a la parábola de los talentos, pero es diferente, ¿no? Aunque con los mismos principios. Lucas 19:11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Versículo 12, dijo pues, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y empezó a poner este ejemplo, y bien importante que pongamos atención para rescatar esos principios que Él nos desea enseñar. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negocien con ellas entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Obviamente, si nosotros ponemos atención, el escritor está refiriendo a una enseñanza, a una parábola en donde quiere demostrar y está revelando un principio espiritual en donde está precisamente pues tomando como una analogía el Padre y el Hijo y pues nosotros como responsables de lo que Dios deposita en nuestras vidas, ¿no? Porque dice, no querían que reinara, y precisamente los fariseos pues no querían que Jesucristo tomara, tomara las riendas de la fe que ellos habían desvirtuado y ellos habían extraviado. O sea, concretamente, acuérdense que los religiosos y los fariseos estaban en contra de Jesús. Bueno, por eso dice que no querían que gobernara él, ¿no? Pero sus conciudadanos la reaborrecían y enviaron traer una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, o sea, empezó a reinar, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, bien, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Okay? Vamos a decir que está nombrando ahora hasta delegados, ¿no? Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades, de acuerdo, o sea, lo que está dando aquí es de acuerdo a tu dedicación, pues va a ser la bendición. Dice lo siguiente, vino otro, o sea, así uno tras otro, entonces vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste. Sí, o sea, eres un buen administrador y eres bien responsable, y yo no te quise dar cuentas, aquí me la entregaste, la cuidé, la guardé, la dejé congelada, ¿verdad? Y te la entrego, ¿no? Bueno. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, o sea, tú mismo dijiste que sabías que te iba a exigir, ¿sí? Frutos.
que te interesaras por todo lo que se te entregó. Sabías que yo eras hombre severo, que tomo donde no puse y que ciego lo que no sembré, tú lo dijiste. ¿Por qué pues entonces, si sabías esto, no pusiste mi dinero cuando menos en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses, aunque sea el 3% que pagan anual, ¿verdad? Pero lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, por irresponsable y negligente, ¿no? Tenemos que agregar porque es el contexto de lo que nos está enseñando. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase, volteando con los fariseos y los religiosos de aquella época, pues sobre ellos traedlos acá y también decapitarlos delante de mí. O sea, está hablando, acuérdense que es una parábola, ¿no? Es una parábola, está hablando de lo severo, de lo, vamos a llamarle, de, de, de la exigencia de entregar a Dios cuentas claras y positivas de todo lo que a Él nos ha entregado. O sea, aquí la pregunta es, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado? Pues, ¿qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo con lo que Dios nos ha entregado? Lo hemos despilfarrado, bueno, o sea, habrá consecuencias, pues, es lo que está diciendo. Ahora, en esa enseñanza, tomando los personajes que aparecen en esta parábola, la pregunta, vamos a decir, clave o importante que tenemos que hacer es, ¿por qué este rey fue tan duro con el hombre que no incrementó el dinero y que lo guardó nada más en un pañuelo? ¿Por qué lo castigó? Pues, ¿por qué vinieron las consecuencias por él, o con él, o para con él? Bueno, número uno, mire, no tenía el mismo interés que su amo en el reino. O sea, se le depositó algo para que lo hiciera y no lo hizo. Así de sencillo, no lo hizo. Se le delegó una responsabilidad y no la llevó a cabo. Imagínese que usted sale de su casa, usted es un dueño de un negocio, sale del negocio y deja encargado que se organice el almacén y va y regresa y el almacén está igual. Es que lo dejé así porque pues, no vaya a mover algo y lo vaya a romper. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahora sí que una exhortación o pues también, si son varias veces, pues el despido justificado. Número dos, también no confió en las intenciones de su amo. ¿Sí? El amo quería multiplicar, multiplicar y multiplicar. Ahora no está hablando, aunque el ejemplo es con minas, con dinero, no está hablando de multiplicar dinero, está hablando de responsabilidad, está hablando de seamos responsables con lo que Dios nos entrega. En este caso, pues puso como ejemplo las minas. ¿Okay? Número tres, su lealtad solo fue para él mismo, o sea, no fue para con su Señor, sino para con sí mismo. Y no hizo nada para invertir el dinero. Ahora, como el rey en esta historia, así igual como el rey, como este rey en esta historia, para que quede más claro, a usted y a mí nos ha dado dones, nos ha dado talentos para usarlos en beneficio del reino. Acuérdense que estamos hablando a creyentes, a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, y que es el cuerpo de Cristo, y que fue encomendada por Cristo para llevar una comisión, para llevar, vamos a decir, una gran comisión o una encomienda. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el reino de Dios? ¿O qué estamos haciendo también para que el reino de Dios crezca, para que tu congregación crezca? ¿Qué estás haciendo? Esa es la realidad. Imagínate que vamos a decir que los talentos fueran, o las minas fueron esos talentos que Dios te dio, el conocimiento de la palabra que nos dio para que alcancemos más almas. ¿Sí? ¿Cuántas has alcanzado? ¿Cuántas hemos alcanzado? ¿A cuántos les hemos predicado? Entonces ahí está, hermanos. Tenemos que sacar los principios. Cuando nosotros llevamos a cabo el trabajo del Evangelio, es que nos interesa verdaderamente el bienestar de los demás, o sea, que salgan de las consecuencias, que eviten las consecuencias drásticas. Acuérdense que es de vida o muerte espiritual. Así es de que una persona que ha conocido el Evangelio y que sabe de qué trata el Evangelio y sabe qué es lo que ofrece el Señor Jesucristo, está deseoso de usar verdaderamente con toda pasión y con fidelidad lo que se le ha confiado.
Estos son los principios que debemos de rescatar, hermanos. No son historias que solamente están escritas ahí, que las dejó el Señor Jesucristo para escucharlas y, qué bonito se oye, pero ¿cuál es el principio que nos está enseñando? Eso es lo que debemos de rescatar, hermanos. Versículos 28 al 40, la entrada triunfal a Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, o iba avanzando, ¿ves?, hacia Jerusalén. Y aconteció de que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, les dijo lo siguiente: vayan a la aldea que está aquí, pues enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Es eso. Una cría de burrito que está ya se puede montar en él, pero nadie lo ha usado. Ahora sí que va a ser usado por mí. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les preguntare, ¿por qué lo desatáis? Usted dígale, el Señor lo necesita. Entonces, ¿qué Señor? Ya sabían qué Señor. Entonces las personas dicen, llévaselo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, precisamente sus dueños les dijeron, ¿por qué están desatando el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y ya no hubo ninguna resistencia ahí. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, esto es lo que gritaban los discípulos, muchos discípulos y la gente en general, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos que se callen, están haciendo mucho alboroto. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, os digo que si esos cayeran, las piedras hablarán. O sea, no les gustó que me dieran la honra a mí, ¿verdad? Ustedes quieren la honra para ustedes, nada más. O sea, como quien dice, no está haciendo mosca aquí, no está haciendo mosca. Bueno, la gente pues estaba a lo largo del camino alabando a Dios, agitando ramas de árboles y tendiendo sus mantos delante del pollino que pasaba ahí, ¿no? Y lo que le estaban diciendo era, larga vida al Rey, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Era el significado precisamente de sus gritos de alegría, porque sabían que Jesús cumplía con toda intención, pues precisamente la profecía que viene en Zacarías 9:9, se está cumpliendo ahí, cuando dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humildemente, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y es precisamente ahí que muchos se dieron cuenta que sabían la escritura y la confirmó, y por eso la algarabía, pero otros que se dieron cuenta, como no la aceptaron como el Mesías, pues se molestaban y se molestaron, y muchos siguen molestos. Ahora bien, lo que se hizo ahí exactamente, pues era el anuncio de que el que iba montado en ese pollino, Jesucristo, pues era en realidad el Mesías. Todo Israel estaba congregado en Jerusalén, las multitudes estaban entusiasmadas, ahora tenían la seguridad de que su liberación estaba cerca. Gloria a Dios en las alturas. Pero, con mayúsculas, entran en acción los fariseos. ¿Por qué entraron? ¿Qué fue lo que manifestaron ellos que entraron ahí ya en acción, no? Pues consideraron que las palabras de la multitud, lo que estaban gritando, eran sacrílegas y blasfemas, ¿sí? No querían pues a alguien que trastornara su poder y su autoridad, porque veían amenazado precisamente eso. No querían que nadie usurpara el poder de ellos. Ahora bien, la realidad es que ellos ya habían usurpado el poder del Señor, ¿no? Y pues el ranchito ya lo tenían para ellos. Acuérdese de los trabajadores de la viña, ¿no? Que fue arrendada.
No querían a alguien que trastornara su poder y su autoridad y les usurpara el poder. Pues de ahí que pidieron a Jesús que calmara a la gente, pero Jesús le dijo, si la gente calla, aún las piedras clamarían. ¿Por qué? Jesús estaba instituyendo su reino, pero no político, sino su reino en autoridad, un reino eterno de Dios, una razón más que suficiente para la gran celebración de todos. Acuérdense que el reino de Cristo no es terrenal, es espiritual, aunque regresará por su iglesia, ahora sí como el juez, ¿verdad? Bien, versículos 41 al 44, Jesús llora por Jerusalén. ¿Por qué llora por Jerusalén? Después de estos acontecimientos en donde la algarabía y la alegría y la confirmación de que Él era el Mesías prometido, bueno, ahora sucede lo que podemos leer en Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, o sea, después de esta algarabía, cambió ahí, pues vamos a llamarle el estado de ánimo del Señor. ¿Por qué? Escuche bien lo que dijo. Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Ahora, aquí lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo es profetizando lo que iba a venir sobre esta tierra. Y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y precisamente esto, en el año 70 después de Cristo, unos años después, se haría realidad el engaño precisamente de la religión dogmática, en donde triunfa con los que desconocen la voluntad escrita de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que aconteció con esta tierra? Pues se desviaron, siguieron en idolatría, siguieron en sus cosas religiosas. Puede que la religión no acerca a Dios, la religión muchas veces aparta de Dios totalmente. Entonces, si no se enseña la palabra, si no se predica la palabra. Entonces, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Insisto, porque los religiosos, después de haber crucificado al Señor Jesucristo y después de impedir o sí que se esparciera la noticia de que había resucitado, y porque no lo aceptaron, pues siguieron en sus dogmas y mucha gente pues fue engañada. Ahora, ¿cuál gente fue engañada? Pues las que estaban siempre débiles espirituales. ¿Quién está débil espiritualmente? Pues los que no leen la escritura, los que no se congregan, los que no conviven con la iglesia, están solos. Acuérdense que el enemigo, cuando usted ve esos reportajes de la selva y de los leones, el león siempre va a buscar a los que están solos, a los que están apartados, a los que están enfermos, a los que están débiles, y los va a devorar. Entonces, eso es lo que pasa exactamente, haciendo una analogía con aquellos que dicen, yo llevo mi religión solita, aparte, así, como ermitaño. No, eso no lo estableció Dios. Ahí está el riesgo. Termina pues este capítulo de Lucas 19 con los versículos 41 al 48 que llevan el título de purificación o limpieza del templo, ¿sí? Y dice lo siguiente, versículo 45. Lucas 19, 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, acuérdense que lo anterior, cuando Jesús llora sobre Jerusalén, estaba profetizando, ¿sí? Estaba profetizando. Entonces, eso sucedió después, en el año 70 después de Cristo. Pero regresa otra vez a lo que estaba aconteciendo aquí. Entró en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, o sea, lo limpió, lo purificó, y entonces ya ahora sí, ya quitó a todos ellos mercachifles o comerciantes que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Y entonces enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, que fueron los ofendidos también, los escribas y los principales del pueblo procuraban, ¿qué? Matarle. Miren nada más, esos sacerdotes tan santos. Y no hallaban nada que pudiera hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyendo. Bien.
o estaban atentos oyendo. Jesús fue al templo y evidenció con sus hechos lo incorrecto que era hacer negocio con la fe de las personas. Eso no sucede ahora, ¿verdad? Bueno. Estos que comerciaban con la fe de las personas y que no es de este siglo, sino es de siempre, como lo vemos aquí, en apariencia se ponían con su carita de yo no fui para proveer las necesidades a los que iban a adorar a Dios. Les vendo aquí para que lleven a la ofrenda o hagan el sacrificio o compren esto. Y también, como traían monedas de otro lugar en donde tenían que prácticamente hacer el cambio por la moneda corriente de ahí de la zona, pues haga de cuenta ahorita más o menos el tipo de cambio con el dólar está 19.50, 20, póngale ahí, ¿no? Pues haga cuenta que se lo recibían ¿quieres comprar dólares? Pues está 20, pero te los vendo a 30, ¿sí? Si quieres, si no, pues no te van a aceptar aquí nada, si no regresas. Eso es lo que hacían, pues, se aprovechaban de la gente. Y también les vendían, pues, productos de mala calidad. Es como ahora, ¿no? Es como comercializar con artículos religiosos para que los cuelgues en tu casa y te traigan, o los prendas ahí en tu casa y te traigan salvación. Eso no trae salvación, que no le engañen. El único que trae salvación es entregar nuestro corazón a Cristo. Él es nuestro Salvador, es el todopoderoso en nuestras vidas. Él es el que nos justifica, Él es el que nos perdona, Él es el que hace todo. Y debemos, todo en nuestras vidas, y debemos convertirnos a Él. Ya las fetiches y cosas que ha inventado el ser humano, pues es nomás para quitarle el dinero, pero eso no tiene valor absolutamente de ninguna forma. Acuérdese que la fe es con Dios, no a través de cualquier cosa que le quieran vender, ¿sí? Hay tiendas de artículos religiosos en donde le están vendiendo salvación, porque realmente es lo que hacen, y que está bendecido no sé por qué, ¿no? ¿Sabe qué? Y no, un lugar donde hay, por ejemplo, es muy diferente una librería cristiana que un lugar religioso. El lugar religioso le quiere vender salvación, la librería cristiana le vende, aunque no todo también vamos a decir, es recomendable leer, porque lo que necesitamos leer es la escritura, ¿sí? Y a lo mejor si usted lee un libro, pues pesarlo a la luz de la escritura, pero tenga cuidado porque es la opinión de un hombre. Pero le van a vender materiales para edificación y crecimiento espiritual, no salvación, ¿sí? Que es diferente, muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que aconteció aquí? Ellos en apariencia, pues, ayudaban a la gente, pero no. Hacían todo lo que hacían ellos era deshonesto, ¿sí? Y había adquirido y proliferado a grandes proporciones. O sea que antes de llegar al templo estaba el sobre ruedas ahí, ¿no? Todo lo que daba la gente. Vendiendo cuestiones religiosas. Ahora, la parte del templo asignada para que los gentiles adoraran a Dios había llegado a ser una cueva de ladrones, como lo dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo, en lugar de ser un lugar de adoración. En aquel momento, pues, Jesús buscó que el templo se volviera a su uso apropiado, para que los que verdaderamente asistían con un corazón correcto, pues cumplieran sus propósitos. Y esas personas precisamente que llevaban un corazón correcto y de adoración a Dios y que se habían dado cuenta de que eso era, pues, comercio solamente, pues solamente apoyaron al Señor Jesucristo cuando les volcó las mesas. Pero los ladrones, los religiosos, se enfurecieron contra Jesús porque estaban atentando contra su ganancia, pues. O sea, los que querían tener esa comunión verdadera con Dios, pues dijeron, bravo Jesús, bravo Jesús. Y los que se aprovechaban de la inocencia de la gente y querían establecer sus dogmas, pues fueron los que se molestaron. No siempre se va a molestar el que salió afectado, ¿no? Ahora, yo le pregunto, hoy yo le pregunto, ¿de cuáles, de cuáles hubiéramos sido nosotros? ¿De los que nos molestamos
o de los que vimos que Jesús hizo algo que tenía que hacer y que la gente no se atrevía a hacer, pero él con autoridad de parte de Dios, sí, como hijo de Dios, el unigénito del Padre, pues hizo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque estaba en su casa. Fíjese la frase que dijo: mi casa será llamada casa de oración. ¿Okay? Estaba en su casa y él podía hacer e hizo lo que tenía que hacer, corriendo a todos aquellos comerciantes de la fe o con la fe, que comerciaban con la fe de las personas. Iglesia, hermanos, termino con esto. En todos los tiempos, en todas las generaciones, siempre habrá toda clase de pensamiento, ¿sí? El indiferente, el religioso, el que comercia con el ingenuo, ¿verdad? Y los que siempre estaremos alertas y velando en todo tiempo, como lo mandó el propio Señor Jesucristo. Y sobre todo, trayéndole buenas cuentas a Él de todo lo que Él nos ha dado. Amén, iglesia. ¿De cuáles somos usted y yo? Demos gracias a Dios. Dios le bendiga.